Puede tomar su lugar. ¿Cómo están? Ya tenía tiempo que no los miraba. Para algunos de ustedes tal vez fue buenas noticias, tanto tiempo sin verme. Para mí fue buenas noticias cuando me dijeron, me invitaron a estar con ustedes. Ustedes son como mi casa, mi segunda casa. Para los que no me conocen, ojalá y no sea la última vez que vengan. Espero y el Señor el día de hoy usted se pueda gozar en el Señor. Dios es muy bueno, Dios es bueno. Para mí, cuando me dijeron que si quería venir, fueron muy buenas noticias. Espero y que para usted también sean buenas noticias de que hoy podamos estar juntos alabando al Señor. ¿Sabe? Hoy estamos necesitados de buenas noticias. Estamos necesitados de buenas noticias porque hoy en el mundo hay muy malas noticias. ¿Sabe? Hace algunas semanas atrás estaba viendo, hoy, miren, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero creciendo, yo soy mexicano, y creciendo los noticieros mexicanos en su momento eran justos, daban la noticia tal como era, ¿sí? Pero fueron cambiando un poco los tiempos. Hoy en día todos los canales al cual usted le guste, el cual usted le entretenga y cual usted prefiera, todos hoy en México tenemos un término para la mayoría de los noticieros que son amarillistas. ¿Qué significa eso? Que tienen una agenda. Por ejemplo, hace unas semanas atrás hubieron unas noticias terroríficas de una mujer que se cree hombre o se creía hombre, entró a una escuela privada de niños de primaria y secundaria, entró y desató la furia del mismísimo infierno en ese lugar. Una mujer transgénero que entró y mató a 3 niños de 9 años y a 3 adultos. Y después a ella también la asesinaron en ese día, la mataron. La policía entró, reaccionó rápido y la mató. Pero sabe, eso no fue lo peor. Lo peor fue que cuando eso sucedió, en ese mismo instante, había un grupo de personas que decía, ¿ves? Los transgéneros son malos, están confundidos, tienen serios problemas. Ellos son el problema. Y después, los del otro lado dijeron, ¿ves? Esta escuela debe haber sido conservadora. Y como ella fue exalumna de aquí, tal vez no la dejaron ser quien ella quería ser. ¿Sí ven? En vez de que en un momento tan difícil, tan feo, tan horrible, nos juntáramos como iglesia, como familia de Dios, como humanidad, lo primero que hicimos fue, ¿quién tiene la razón y a quién le vamos a echar la culpa? Ni siquiera pensaron en los padres de esos pequeños que tenían que ahora velar y enterrar a esos chiquititos. No pensaron en esas 3 familias que ahora tenían también que pasar por este duelo. Ni siquiera pensaron en los padres de esa persona loca que se metió, porque solo una persona que está mal, muy mal, puede hacer ese tipo de cosas. No pensamos en eso, pensamos solamente en la noticia, ¿qué puede vender? Pero sabe, mucho me temo que nosotros como iglesia también a veces estamos igual. Yo sé que aquí en Frisco eso no pasa. ¿Dónde pasa eso? A ver, dígame. Sí. Así se supieran los versículos bíblicos, hermanos. Así se supieran los cantos. Por cierto, qué hermosos cantos. Santo es Dios, Dios omnipotente. Él es bueno, Él es santo. Pero sabe, a veces la iglesia estamos igual o peor que el mundo, porque hemos tomado, mire, yo fui pandillero. No fui muy buen pandillero cuando estaba joven, aunque no lo crea. Ahorita usted me ve, bueno, a veces uso corbata, me ve así todo vestidillo, pero yo un día usé esos famosos jinkos. No sé si alguien se acuerda, alguien los conoce. Esos jinkos y fíjese cómo regresan las modas. Porque antes se les llamaban cholos y ahora se les llaman Edgars, que caminan así, mire. Esos famosos Edgars, esos famosos gangsters. Yo fui uno de ellos, hermanos. Pero no era muy bueno porque a veces me agarraban solo en los callejones. Y luego cuando la pandilla a la que yo pertenecía se peleaba, yo tampoco estaba. Entonces siempre andaba o solo o los dejaba solos. Pero sabe,
Hoy como iglesias también hemos tomado nuestros lados. Las iglesias conservadoras se quedan allá en su ambiente. Las iglesias que están en medio, moderadas, ahí se divierten con lo que está sucediendo en ambos lados. Y las iglesias liberales también piensan que con amor y paz se va a componer el mundo. Hoy más que nunca necesitamos como iglesia juntarnos, estar unidos y recordar cuáles son las buenas noticias que el mundo necesita. ¿Cuáles son esas noticias? Y quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, precioso libro de los Romanos. Pablo empieza diciendo lo siguiente. Dice, yo, Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Empezamos en el versículo 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esas buenas noticias hace mucho tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pablo va a usar ciertos términos en estos primeros versículos, términos seculares se puede decir. Los términos que Pablo va a usar en estos primeros 4 versículos no son netamente en ese contexto evangélicos. No son judíos tampoco. No es ese judaísmo cristiano que ahora se está convirtiendo. En el primer siglo de la era de la iglesia, el cristianismo era una secta del judaísmo. Entonces estos términos que Pablo va a usar en estos capítulos, en estos versículos, no son netamente cristianos. Por ejemplo, el primer término que usa es esclavo. Eso no era un término cristiano. Nosotros hoy cuando escuchamos la palabra esclavo, lo primero que pensamos y lo primero que se nos viene a la mente es la esclavitud hasta cierto punto moderna de los últimos 200 años que conocemos. Cuando personas fueron al África y se trajeron a esclavos que reyes africanos, dueños africanos vendieron tanto a los españoles como a los ingleses y a muchos otros, para que los trajeran al nuevo mundo y aquí esclavizarlos. Ese es el conocimiento, eso es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra esclavo. Automáticamente pensamos en algo que es terrorífico como lo que nosotros conocemos. Pero hay una diferencia porque algunas Biblias, algunas versiones lo traducen como siervo. Pero hay una diferencia entre un esclavo y un siervo. ¿Sabe? Porque un siervo tiene horario. Un siervo entra a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Un siervo tiene días libres y tiene días de descanso. Un siervo tiene derechos. Un siervo tiene vacaciones. Pero el esclavo no tiene absolutamente nada de eso. El esclavo no tiene un tiempo en el cual entra a trabajar y una hora en la cual sale. Un esclavo no tiene días libres. Un esclavo no tiene días de vacaciones. El esclavo depende completa y totalmente de su amo. Pero ¿sabe? Si el amo es bueno, puede tratar mejor al esclavo, porque el esclavo en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, pero también en los tiempos del primer siglo, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos neotestamentarios, en los tiempos intertestamentarios, esos 430 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esos años, el esclavo dependía completa y totalmente de su amo. Y si el amo lo trataba bien, le iba mejor al esclavo vivir en esa casa que vivir en la calle. El esclavo dependía totalmente y completamente de su amo. Pablo se describe como esclavo. Pablo no dice yo fui Saulo, yo fui fariseo de fariseos. Pablo no dice yo soy pastor de la iglesia fulana de tal. Pablo no dice yo soy el licenciado fulano de tal. Pablo no dice yo soy el doctor. Pablo no dice esto. Pablo dice soy esclavo. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos? Una vez un hermano dijo, hermano, a mí me tratan en mi casa como esclavo. O sea, yo soy maestro, me dice, y a veces no quiero que lleguen las vacaciones porque a veces cuando estoy en la casa me tratan peor en la casa que en la escuela.
Ahora resulta que cuando tengo días libres, hay basura por todas partes. Ahora resulta que cuando tengo todos los esposos dicen amén. Tranquilos, hermanos, tranquilos. No se vaya a meter en un lío, ¿eh? Estoy hablando de la gente de allá de Dallas. Aquí la gente, no, ustedes no, a ustedes sí los tratan bien. Pero ahora resulta que cuando tenemos días libres, el pasto crece. Si tienes mascotas, resulta que cuando tienes días libres se hacen del baño por todas partes. Ay, mira, se hizo del baño esta perrita. No. El esclavo que Pablo dice es una persona que no tiene vida. Una persona que murió en el momento en que lo compraron. Ese esclavo, antes de pertenecerle a ese amo, tenía una identidad, una vida y tenía decisión. Pero en el momento en que su amo lo compra, en ese momento muere. En ese momento deja de existir. En ese momento Pablo murió. Pablo fue otra persona completamente distinta, completamente. No era el mismo. Y después sigue diciendo en el versículo, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol. Miren, Pablo va a usar ciertos términos seculares, no cristianos, no necesariamente cristianos que nosotros como iglesia hemos adoptado para poder mandar un mensaje. Pablo usa términos seculares para poder hablarle a los judíos y en este caso a los romanos, a una iglesia donde no había ido, varias iglesias, les está diciendo estos términos para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando. Pablo dice que él es esclavo, después dice que es apóstol y después habla acerca de buenas nuevas. Vayan conmigo al versículo 3. Dice el versículo 3 del capítulo 1: la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Usa varios términos. Primero es esclavo, no es un término cristiano. Después es apóstol, tampoco es un término cristiano, pero la gente entendió que un apóstol es una persona enviada. Es alguien al quien se manda a un mensaje específico, pero la palabra apóstol tiene, dentro de su definición, dice que traza su destino, traza su tarea. En otras palabras, Pablo sabía que cuando Dios lo escogió para llevar un mensaje específico, Dios le dio ese mensaje y que él no predicó ni enseñó lo que él quería, sino que Dios le había trazado, Dios le había dado todo lo que él iba a necesitar. Pablo dice literalmente lo que él está diciendo. Pablo el esclavo que le pertenece a Cristo Jesús. Ahora, en este texto, Cristo Jesús es genitivo de posesión. Usted me está diciendo, hermano, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come o qué? En el griego hay una forma de que el sustantivo funciona como genitivo de posesión. Cuando hay dos sustantivos, dos nouns, para los que ahora resulta que no entienden en español. Two nouns. Dos sustantivos. Cuando hay dos sustantivos, Pablo y Jesús, uno toma posesión del otro. En el griego, Pablo no es el genitivo posesivo, es Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que en la gramática el genitivo posesivo toma posesión del artículo directo. El artículo directo, ustedes están diciendo, ay, por favor, hermano, el artículo directo es Pablo. Y ponme atención, de verdad, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay dos sustantivos, la oración se pone difícil. ¿Quién es el que hace la acción? ¿Quién recibe la acción? ¿Quién recibe la gloria? Y en este caso es Jesús el que toma posesión. Cristo Jesús es el que toma posesión de Pablo, el esclavo. Lo que vemos aquí es que al tomar posesión de Pablo, él tomó posesión de su vida. La pregunta que quiero que nos hagamos hoy en este tiempo que vamos a estar juntos es: ¿qué no ha tomado Dios posesión en tu vida? ¿De qué no ha tomado?
Porque Pablo, al decir yo soy esclavo, él está diciendo Pablo murió. En el momento, en aquel camino a Damasco, cuando él cayó como muerto, en ese momento Pablo murió. Murió Saulo de Tarso. Y nació la nueva criatura que después él nos dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo entendió que él ya no existió. Pablo entendió que en el momento en que él fue bautizado en Cristo, en el momento en que él murió, en el momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario y Dios lo escogió, Pablo entendió que Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, según Efesios capítulo 1. Dice que antes de la fundación del mundo Dios lo escogió en Cristo Jesús. Y como él entendió la posición que él tenía delante de Dios, él se identifica y dice, yo soy un esclavo. ¿Te imaginas, hermano, que te dijeran, ay, mira, ahí viene el esclavo Ríos, ahí viene el esclavo Martínez? Algunos de nosotros saltaríamos. Espérate, ¿cómo que esclavo? Tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes quién soy, tú no sabes lo que he estudiado, tú no sabes mi trabajo. Pablo tenía de qué jactarse. Pero él dice, yo soy un esclavo, soy apóstol enviado. Dios ha trazado, Dios me ha dado la tarea, Dios me ha dado el plan, Dios me ha dado todo lo que yo necesito hacer. Mira, es como cuando vas a un trabajo. El primer trabajo que yo tuve fue en un restaurante de comida rápida. Y ese día que yo llegué, el gerente me dice, bueno, mira, aquí te voy a dejar con este brother. Aquí nos vemos en la tarde. Me aventaron así a la brava, hermanos. No me dieron entrenamiento, no me dieron los zapatos que necesitaba, porque necesitas zapatos para no resbalarte. No me dieron, el delantal me lo dieron como 1 hora y media después. Ese día me quemé todas las manos, andaba bien quemado, porque no me dijeron cuánto tenía que poner las papas fritas, nada. Y ese día salí, ya no quería regresar, pero necesitaba trabajo. ¿Te imaginas ir a un trabajo, un trabajo nuevo y que no te entrenen y que no te den todas las herramientas que necesitas para poder hacer bien tu trabajo? ¿Cómo te sentirías? Andarías todo bien norteado, ¿verdad? Igual que yo. Andarías bien perdido. Pablo, al identificarse como apóstol, él está diciendo, yo no tengo una tarea que yo me inventé. Dios me ha dado la tarea. Pero a veces nosotros decimos, Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero esto. Y Señor, yo quiero lo otro. Y le decimos al Señor, heme aquí, Señor. Envíame ahí. No me envíes allá. Por lo que más quieras, Dios, no me pongas a dar la bienvenida. Por lo que más quieras, Señor, yo no quiero estar en la puerta. Por lo que más quieras, Señor, que el pastor no me pida que empiece un grupo de conexión nuevo. Y ves al pastor y hasta le sacas la vuelta. Yo sé que aquí no pasa, ¿verdad que no, mi hermano? Yo sé que aquí no pasa. ¿Estás dispuesto a ser un esclavo del Señor y apóstol? No como en los tiempos bíblicos, sino enviado con una tarea ya trazada, con una tarea ya hecha, con una tarea que ya está completamente sellada por el Espíritu Santo, que lo único que tienes que hacer tú es seguir las instrucciones. Mire, hace unos años atrás, mi hermana le regaló un castillo a mi hija, pero ese castillo venía en una caja. Y esa caja, yo también, no sé, yo creo que no estaba pensando. Cuando recibimos la caja ahí en su casa, cuando recibimos la caja yo dije, pues esto se ve muy chico. El castillo se supone que las medidas están más grandes y esta caja está muy chiquita. Ya saben por dónde voy. El castillo venía completamente deshecho. Todas las partes, cada una de esa parte venía separada. Nada venía hecho, nada. Entonces, ¿qué creen que hizo el papá? Dije, pues aquí yo lo voy a hacer, seguro que sí. Y me puse como a las 3 horas, me frustré. Y dije yo, me dice mi hija, Daddy, do you want the manual? ¿Quieres el manual? Ya estaba bien frustrado porque el segundo piso se lo había puesto en el tercer piso y estaba todo al revés. Las ventanas del segundo piso se las había puesto en el primer piso. Todo estaba mal. Hasta el Ken tenía la cabeza equivocada. Pero ¿saben por qué? Porque no leí el manual desde el principio. Y Dios, hermanos, nos ha dado un manual
desde el principio de cómo servirle. Él toma posesión de nuestra vida, toma posesión de nuestros sueños, toma posesión de nuestro talento, toma posesión de nuestros planes. Él toma posesión, queridos hermanos, de todo lo que tú pienses y quieras hacer. Dios toma posesión de eso, y si se lo damos a Él, cuando nosotros le damos al Señor nuestra vida, nuestro sueño, nuestro talento, nuestros planes, todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, Él lo va a tomar, y va a tomar como tomó esos panes y esos peces de las manos de aquel niño. Los va a multiplicar y va a bendecir a muchos. El problema es que no hemos dejado que Jesús sea el genitivo posesivo en nuestra vida. El problema es que no le hemos dicho al Señor Jesús: toma todo lo que soy, todo, absolutamente todo. Porque a veces le decimos: toma todo, Señor, pero aquello no me lo toques. El trabajo, ahí sí, no te metas. Tal vez Dios te está diciendo: hey, dámelo todo. Porque Dios sigue siendo un Dios celoso. Ahora, Dios no es un Dios celoso como el esposo o la esposa, que te va a estar checando el celular. Yo sé que acá no pasa, yo sé que eso no sucede. Nadie diga amén ni gloria a Dios, por favor, porque se va a meter en un lío. Pero Dios quiere todo, hermanos. Él lo quiere todo. Él no quiere que te quedes con nada. ¿Por qué? Porque en el momento que tú recibiste la vida nueva, en el momento en que tú y yo recibimos el nuevo nacimiento, en ese momento morimos. El 24 de junio de 1998, queridos hermanos, yo morí. Yo nunca se me va a olvidar. Ese día yo morí. Pero sabes, de vez en cuando Marlon, el del 23 de junio, todavía quiere salirse. Y a veces se mete y dice: hey, ¿no me necesitas por ahí? Hey, déjame entrar a tu vida nueva. Déjame arruinártela. Y después dice la Biblia, versículo 2. Primero dice: yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús y elegido por Dios a ser apóstol, enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace mucho tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Estas buenas noticias, hermanos, miren, el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio no son malas noticias. Nosotros, por alguna razón, mire, yo nunca he pasado por ese trauma. Yo le llamo trauma, y lo puedo decir porque no está aquí mi esposa, pero ella sí pasó por ese trauma. El amor me está viendo, pero bueno, ya ni modo. Ya es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y yo recuerdo que ella sí pasó por ese trauma donde a ella veía a Dios como un Dios que en cualquier momento que ella pecara iba a mandar fuego del cielo y la iba a destruir. Yo nunca he visto a Dios así. Yo nunca, a mí el evangelio que yo escuché fue: porque de tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Y a veces nosotros predicamos un evangelio que dice: porque de tal manera odió Dios al mundo que ha matado a su Hijo unigénito. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia cuando nosotros, en vez de buenas noticias, compartimos y predicamos malas noticias? Cuando le decimos a la gente: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Hay una diferencia entre buenos consejos y buenas noticias. Por eso les decía, los noticieros antes daban la noticia. Antes decían: esto fue lo que sucedió, estos son los hechos y esto fue lo que hicieron la policía, o estos fueron los resultados. Pero hoy en día te dicen qué es lo que tienes que creer. Y las buenas nuevas no son esas, hermanos. Las buenas nuevas es que un hombre hermoso que no tenía por qué venir se encarnó. Que el Dios soberano del cual cantábamos hoy, Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, dijo: ¿sabes qué? Voy a ir y habitar entre ellos. Y él, dice la Biblia, que él vino, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, Hijo del Padre. A quien Pablo le pertenece, es de quien viene ese llamado. Pablo le pertenece a Jesús y por lo tanto el llamado viene de él. Pablo es enviado, Pablo es esclavo y le pertenece. Dios ha trazado nuestro llamado, queridos hermanos. Dios ha trazado nuestro llamado. No que Dios
nos dice así no, más bien nos dice aquí no. El cerco que tiene Pablo se lo dio el Señor. Los límites que Dios trazó lo hace también con nuestros dones y con nuestros talentos. Pablo trae buenas nuevas de gozo y bondad. Mire, hay a veces que en vez de predicar gozo y verdad, lo único que predicamos, queridos hermanos, y compartimos, es más carga a la gente. Le decimos a la gente que si hace esto, y si hace el otro, y si hace esto, y si hace el otro. Esos son buenos consejos. Pero lo que Pablo estaba predicando y lo que Pablo estaba enseñando no son buenos consejos. Yo me acuerdo cuando mis papás quisieron tener esa plática conmigo. No sé si alguno de ustedes sepa de qué plática les estoy hablando. Pero ellos me dijeron, mire, yo ya estaba en la middle school y quisieron tener una plática seria conmigo. Me dijeron lo que iba a suceder con mi voz, me dijeron lo que iba a suceder con mis axilas o arcas, como le quiere decir. Y me dijeron, todo esto vas a pasar, querido hijo, y esto va a ser con lo que te vas a encontrar. Y yo en mi cabeza dije, todo lo que ustedes me dijeron, yo ya lo sé. Todo lo que ustedes me dijeron, es más, yo ya hasta lo hice. ¿Ah? Y ellos me quisieron dar buenos consejos y me dijeron, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas drogas, no hagas esto. Y saben, recuerdo que yo dije, esto no solamente yo ya lo escuché, sino muchas de estas cosas ya hasta las hice. Too late. Saben, el Señor Jesús no trae buenos consejos, trae buenas noticias. Él no nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Sabes qué nos dice? Yo ya sé que lo hiciste. Yo ya sé que lo hiciste, pero te traigo buenas noticias. Estas buenas noticias del Evangelio, queridos hermanos, son para personas malas. Si tú eres una persona buena, lo siento, este mensaje no es para ti. Este mensaje de las buenas nuevas son para personas malas. Gente que está completamente convencida de que Dios es bueno, ellos no. De que estamos completamente convencidos de que Dios es bueno, de que Dios es poderoso y de que nosotros somos tan malos. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la maldición del pecado, esa depravación de la cual Pablo habla en el capítulo 1. Ahora, depravación, queridos hermanos, no significa que nosotros somos completamente y exageradamente malos. Significa que usted y yo tenemos toda la capacidad para hacer cosas atroces y terroríficas que cualquier ser humano que no tenga el sello del Espíritu Santo puede ser. Eso significa la depravación total. Significa que todo ser humano nacido de mujer, todo ser humano nace con ese mal que nosotros llamamos pecado. Todos nacemos pecadores y por lo tanto necesitamos buenas noticias. Y las buenas noticias es que Él es descendiente del rey David. Es otro término humano. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué? Porque al ser descendiente del rey David, habla acerca del pacto. Dice que estas buenas noticias las recibieron a través de los profetas. Todos los profetas hablaron acerca de la venida de Jesús. Todos los profetas hablaron acerca de la venida de Jesús. Hablaron de su nacimiento, hablaron de cómo Él iba a ser cuando naciera, hablaron de que Él iba a ser grande y poderoso, hablaron de que Él iba a resucitar. Hace unas semanas atrás celebramos la entrada triunfal antes de que el Señor fuera a la cruz. Zacarías nos habla acerca de esa entrada triunfal cuando Él vendría y la gente gritaba, Hosana, Hosana al Hijo de David. Ser descendiente del Hijo de David significa que Él es un ser humano, que es 100% humano. ¿Y por qué es importante que Jesús sea humano? ¿Por qué es buenas noticias para nosotros? Porque significa que yo necesito un sustituto, queridos hermanos. Yo no necesito un buen ejemplo. Yo no necesito que Jesús sea un buen ejemplo. Yo necesito que Jesús sea mi sustituto y mi representante. ¿Sabes? Cuando te metes en líos legales, tu representante legal, cuando va a la corte, tú no tienes que ir al principio, a menos que se ponga gruesa la cosa. Pero al principio tú no vas, porque el abogado cuando va a la corte, él va en tu lugar, es tu sustituto. Todo lo que tú tengas que escuchar, él lo puede escuchar o ella lo puede escuchar. Pero al mismo tiempo, cuando ese abogado va a la corte, va en tu nombre.
Y sabes, nosotros, queridos hermanos, parte de las buenas noticias es que nosotros tenemos un sustituto. Tú y yo merecíamos la ira de Dios. Tú y yo merecíamos el castigo de Dios, pero cuando Cristo vino, parte de las buenas noticias es que nosotros no vamos a recibir ese castigo atroz que merecíamos. Parte de las buenas noticias es que alguien más va a pagar los platos rotos. Mira, yo soy el hermano mayor de 3. ¿Y qué crees que pasaba cuando mi hermana, que es 11 años menor que yo, hacía algo? ¿Quién crees que pagaba los platos rotos? ¿Sabes por qué? Porque el más tremendo de los 3 fui yo. Mi hermano, el del medio, no sé por qué los del medio están medio raros. El hijo del medio está así como que él no se metía en líos, él no hablaba, no le gustaba salir a jugar. A veces mi mamá lo tenía que forzar y cuando salía decía, mi mamá quiere que salga a jugar, ¿qué quieres que haga? Y yo decía, no, pues así, ponte de portero en la banca, no estorbes. Pero si tú has pagado los platos rotos, si a ti te han usado como chivo expiatorio, si a ti te han usado para poder echarle la culpa a alguien más, tú sabes cómo se siente la injusticia. ¿Sabes cómo se siente cuando te echan a ti la culpa de algo? ¿Sabes cómo se siente cuando tú sabes que no eres culpable? Cuando tú sabes que no te tienen por qué echar la culpa a ti. ¿Quién dejó esto aquí regado? ¿Quién no lavó los trastes? ¿Quién no esto y quién no lo otro? Y tú dices, pues yo acabo de llegar del jale. ¿Cómo me van a echar a mí la culpa? Voy llegando, a veces uno entra a la casa y va entrando y hasta se quiere salir. Pero sabes, todos esos platos rotos ya alguien los pagó. Alguien pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Y eso es parte de las buenas noticias. Parte de las buenas noticias es que tenemos a alguien. ¿Por qué es importante que Jesús sea humano? ¿Por qué es importante que Él sea un ser humano? ¿Por qué? Porque Él tenía que llevar nuestra culpa, porque Él tenía que llevar el castigo sobre Él de nosotros, porque solamente Él podía llevarlo. Nosotros no podíamos morir por eso. Solo Él podía llevarlo, pero Él tenía que sentirlo en su cuerpo, queridos hermanos. Él tenía que sentir el pecado nuestro, Él tenía que sentir ese dolor. Él tenía que sentir en la cruz cuando sus manos y sus pies fueron clavados y cuando le encajaron esa lanza sobre su costado. En ese momento Él pagó por nuestro pecado y en ese momento nosotros recibimos libertad, en ese momento recibimos un nuevo nacimiento y esas son buenas noticias, porque quiere decir que yo no hice nada. Quiere decir que yo no puedo hacer nada. Quiere decir que alguien más lo hizo por mí. Las Sagradas Escrituras, los profetas y las Sagradas Escrituras, desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, se nos dice que ya vendría lo que nosotros llamamos el protoevangelio, el éxodo, el rescate de la esclavitud de Egipto, del pueblo. Es el mismo rescate que Jesús hace por su pueblo de las garras del enemigo y del mismísimo infierno. La serpiente en el desierto, cuando es alzada, todo eso es representativo del Hijo de Dios. Versículo 3, hacer de su Hijo, nacido de la descendencia de David, habla acerca del pacto davídico, habla acerca del pacto que Dios hizo con su pueblo y que pase lo que pase, Dios se ha comprometido. ¿Te imaginas que cuando tú firmaste por tu casa o tu coche te dijera al banco, mira, no importa si no lo puedes pagar? Algunos de ustedes ya hasta se rieron y se levantaron así más. Ya están levantados, ya pudieron, a ver qué. A ver qué dice la Biblia. No, espérense, tranquilos. ¿Te imaginas que cuando tú agarraste tu casa o tu coche, el banco te dijera, mira, no te preocupes si no lo puedes pagar? ¿Ok? Ese Lamborghini que te acabas de sacar, aunque no lo puedes pagar, el día que no puedas, nosotros nos estamos comprometiendo a pagarlo. Ahora sí dijeron amén. ¿Te imaginas que tu casa, cuando vas y sacas el préstamo, el banco te diga, mira, no te preocupes, tú ni siquiera tienes que firmar el contrato. Nosotros lo vamos a firmar, nosotros nos vamos a encargar de todo. Tú vive en esa casa, haz fiestas, haz pachangas, lo que quieras hacer. Nosotros nos vamos a encargar de ese préstamo. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros.
Eso fue lo que Dios hizo a través del pacto. Por eso cuando la Biblia dice que es descendiente físicamente, el descendiente de David, es algo, queridos hermanos, que son buenas noticias. ¿Por qué? Porque todas las promesas que Dios había hecho se están cumpliendo y se cumplieron en Cristo Jesús. Versículo 4, dice el versículo 4, vayan conmigo al versículo 4, dice: y quedó demostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora fíjense bien, quiero que pasemos tiempo en esta sección. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros amigos, los testigos de Jehová, se han agarrado de este término para decir que Jesús es el primer ser creado por Jehová, porque se le llama hijo de Dios. Ahora, lo que acabamos de ver es que son buenas noticias. Lo primero que vimos es que parte de las buenas noticias es que el verbo, la palabra eterna, aquel verbo creador, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro pecado, Él tomó nuestro castigo, y en vez de nosotros recibir ese castigo, recibir la culpa, tú tienes culpa, te has sentido culpable, te siguen recordando tu pasado, te siguen recordando de dónde saliste. ¿Sientes culpa? ¿Te sientes triste? ¿Sientes depresión? ¿Sientes ansiedad? Déjame decirte una cosa. Dice Romanos capítulo 12 que cuando sientas eso, lo traigas a la obediencia de Cristo. Porque Él todo eso, queridos hermanos, lo llevó a la cruz y ya lo sufrió. Nosotros seguimos pensando en el presente y en el futuro, pero no hemos visto al pasado, de que en la cruz, esa preciosa cruz que tienen ustedes aquí, ahí está mi pecado, ahí está mi pasado, ahí está todo lo que yo he hecho, todo lo que yo fui. Lo único que tengo que hacer es no ver al futuro, porque ya todo está hecho, ya fue hecho. Pero nosotros seguimos viviendo en el presente y seguimos viviendo en el futuro. Lo que puede ser, lo que va a suceder y lo que Dios puede hacer. Hermanos, Dios ya lo hizo. Él ya lo hizo. Consumado es. Por eso es importante, por eso son buenas noticias que alguien tome nuestro lugar, que alguien tome nuestra culpa, que Él nos haya libertado, que Él nos haya hecho nuevos, que Él haya renovado nuestra mente. Hermanos, miren, si yo pusiera mis pensamientos en las pantallas, hermanos, no me volverían a invitar. Y tendría menos amigos, porque algunos de mis amigos saldrían en esos pensamientos. Pero ¿sabes qué? Aún con todo eso, queridos hermanos, Dios te ama tanto. Dios nos ama tanto que ha enviado a su Hijo para que tome nuestro lugar y sea nuestro sustituto y sea nuestro representante delante del Padre. Pero la Biblia dice que es Hijo de Dios. ¿Por qué es importante ese título? ¿Por qué Pablo lo usa y por qué lo usamos nosotros y decimos Hijo de Dios? Les decía que nuestros amigos testigos de Jehová nos han dicho, sobre todo ellos, dicen que ese término muestra que Jesús es menos al Padre. Muestra que Jesús, por ejemplo, yo, si mi papá hubiera muerto en nacimiento, ¿dónde estaría yo ahorita? No existiría. Entonces, gracias a mi papá es que yo ahora estoy aquí. Usted también, gracias a su papá, está aquí también. Entonces, lo que ellos dicen es que gracias al Padre es que Jesús existe. Pero ese término es un término secular que se usaba por los monarcas. Recuerden, Pablo está tratando de alcanzar a gente que tiene tiempo, muy poquito tiempo, de ser cristiana, gente que no es cristiana y gente que está viviendo bajo el imperio romano. Entonces, ¿quién es? Para ellos ha sido el rey de toda su vida, el César romano. Ahora fíjense bien, pongan atención aquí, porque aquí por eso se le llama Hijo de Dios. No porque Él sea menos, no porque Él le tiene que pedir permiso al Padre, Padre, ¿puedo salir a jugar? No, sino porque el César, Nerón y su hijo primogénito, ambos eran considerados deidades. Los dos. Tanto Nerón como su hijo eran considerados deidades. Cuando Nerón falleció, cuando él murió, su hijo subió al trono y automáticamente él, antes de subir al trono, ya era Dios. ¿Se acuerdan la 10ª plaga en Egipto? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque para Faraón, el primogénito, su hijo, era también deidad.
Y Dios usó 10 plagas que para los egipcios eran bien importantes. Usó los piojos, usó los escarabajos, usó las ranas, usó las aguas. Todo lo que Dios usó para atacar al pueblo egipcio eran para ellos deidades. Y la última plaga, la muerte del primogénito, porque el hijo de Faraón era considerado hijo de Dios. Pablo le dice a los romanos: Nerón no es Dios. El hijo de Nerón no es Dios, pero hay uno que sí es Dios. Este Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese Padre, acuérdense los judíos, ese Padre del Antiguo Testamento, ese Jehová de los ejércitos que ustedes siempre han creído que es Dios, Él tiene a este que es Dios también, pero Él es en su forma humana como Hijo de Dios. Él también es Dios. Por eso, queridos hermanos, a Jesús se le llama Hijo de Dios. No porque Él sea menos que el Padre, no porque Él sea una creación del Padre, no porque Él sea creado después de que el Padre, no, sino porque Pablo está usando términos humanos para poder revelarles el mensaje de la cruz. Ustedes ven a Nerón, ustedes ven al César como una deidad y a su hijo, pero déjenme le digo una cosa: Jehová de los ejércitos, Él es Dios, y Jesús, su hijo, siempre ha sido, siempre será y es Dios. Estos versículos, el Evangelio de Dios acerca de Él, se centra en su Hijo, se centra en Él. Ahora quiero que vayan conmigo, queridos hermanos, al versículo 14 de ese mismo capítulo. Al versículo 14. Ya vimos lo que es el Evangelio, vimos lo que son las buenas nuevas. Ve cómo es muy diferente a cuando la gente te dice, no sé cómo te compartieron a ti el Evangelio, pero a mí lo primero que me dijeron una vez es: si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Y dije: oye, espérate, primero que nada voy a mi cama. Nadie se quiere ir al infierno. ¿Quién se quiere ir al infierno? Ni los ateos se quieren ir al infierno, aunque no crean en el infierno. Cuando nosotros le decimos a la gente: es que Cristo puede venir en cualquier momento, y si no te arrepientes y no te agarra persinado, olvídate. Pues así, ¿quién no va a creer? O sea, así, ¿quién no va a creer? Es muy diferente, queridos hermanos, cuando le decimos a la gente: si tú no haces esto, y si no haces lo otro, y si eres esto, y si eres el otro. Más bien, si el Evangelio empieza en primera persona, ya estamos mal. Si el Evangelio empieza conmigo, y después conmigo, y al final conmigo, ya estamos mal. El Evangelio no puede empezar en primera persona, ni en segunda persona. El Evangelio empieza en tercera persona, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo, por lo que Él hizo. Eso se le llama gracia. Gracia es un regalo que no merecíamos y que Dios nos lo dio. ¿Por qué? No sé. Yo le sigo preguntando al Señor: ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no me has dejado? ¿Por qué no me has abandonado si tú sabes que soy malo? Si tú sabes que no obedezco. Yo no le tengo paciencia a mis hijos. ¿Y tú cómo es que me tienes paciencia a mí? ¿Por qué sigues aquí? ¿Tan grande es tu amor? Y me dice: sí, tan grande es mi amor que envié a mi hijo a morir por ti. Tan grande es mi amor. No se trata de lo que tú hayas hecho, querido hermano. No se trata de eso. El único que te lo va a decir es una esposa enojada. Un esposo enojado te va a recordar el pasado. Pero ¿sabes quién te lo va a recordar en todo momento, aunque no esté enojado? El diablo. El enemigo te va a recordar: acuérdate de dónde saliste. Acuérdate quién eras. Acuérdate que usabas jincos. Hay 3 cosas, queridos hermanos, que Pablo nos dice en los versículos 14, 15 y 16. Lo primero es: pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con el resto del mundo. Pero después nos dice en el versículo 15:
así que estoy ansioso por visitarlos. Y el versículo 16 dice, pues no me avergüenzo. Hay 3 palabras que Pablo siente y que hoy, al cerrar y al terminar el día de hoy con este mensaje, quiero que nos vayamos nosotros. Hay una obligación en tu vida de compartir el evangelio a la gente que se quedó atrás. Hay una ansiedad, algunos de ustedes ya están ansiosos y diciendo, ya este brother que ya se calle, ya nos queremos ir, tenemos hambre y está lloviendo, brother, ya córtale. ¿Tienes esas ansias por compartir el evangelio? ¿Tenemos esas ansias por decirle a la gente que está perdida las buenas noticias, que alguien tomó su lugar y que ese alguien es Dios, que solo Dios puede perdonar pecados y que ellos no tienen que hacer absolutamente nada, ni siquiera una oración que los pueda salvar, porque Cristo lo hace todo? Y por último, ¿te avergüenzas del evangelio que predicamos? ¿Eres cristiano en el trabajo o eres cristiano solo en la iglesia? El día de hoy, mientras recordamos ese precioso evangelio y buenas noticias que Dios nos ha dejado, quiero que pienses en cuándo fue la última vez que te dieron unas buenas noticias. ¿Cuándo fue la última vez que te dieron unas buenas noticias? ¿Te dieron un aumento de sueldo? ¿El jefe se fue a otro lugar? ¿Cuándo fue la última vez que te dieron una noticia? Sabes, una vez dije yo que para mí una de las noticias más hermosas que me han compartido es cuando mi esposa me dijo, vamos a tener un hijo. Algunas personas dicen, ay, esa no fue tan buena noticia. Pero ¿cuándo fue la última vez que te dieron una buena noticia? El evangelio son buenas noticias, queridos hermanos, no son malas noticias. Son buenas noticias que alguien ya pagó, que alguien ya lo hizo, que alguien tomó mi lugar, que alguien me representa delante del Padre. Que aun cuando yo no puedo orar, cuando no puedo ni siquiera pronunciar una palabra, cuando no puedo levantar mis manos, Jesús intercede por mí delante del Padre. Estas buenas noticias son las que tú y yo vivimos todos los días. No es algo que creímos en un momento y después, ahora vivimos malas noticias. Me decía un hermano que me contaba cómo era él antes de Cristo y se emocionó bastante. Estaba bien emocionado y hasta brincaba porque me decía, hermano, a mí me encantaba ir al baile. Yo iba al baile, me emborrachaba y olvídate, y se puso hasta a bailar ahí en la iglesia. Dice, pero ahora soy cristiano. Fíjense el cambio que hubo en él, que antes era una persona feliz en sus borracheras, en las drogas, andaba de mujeriego y hacía todas estas cosas y era feliz porque él antes bailaba y antes se divertía y ahora es cristiano. I'm sorry, pero ese no es el evangelio que yo leo en las escrituras. Yo tengo un Dios vivo que resucitó y que cuando él resucitó, una nueva persona resucitó con él. ¿Eres una nueva persona? ¿Eres una nueva criatura? Porque si no, el día de hoy el Señor te dice, aquí estoy, ven a mí, ven para acá, déjalo aquí. Nunca vas a volver a ser el mismo. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú no tenías por qué venir a este mundo. No tenías, Señor, por qué tomar nuestro lugar en la cruz. No tenías, Señor, por qué humillarte, Señor, al venir y al tomar una forma humana, pero lo hiciste. Y hoy te alabamos y te bendecimos. Si el día de hoy el Señor, a través de su palabra, has escuchado por primera vez el mensaje de las buenas nuevas, si estás aquí o a través de las redes sociales, haznos saber. Escríbenos ahí a través de las redes sociales. El día de hoy el Señor me ha traído esas buenas nuevas que necesitaba escuchar, que alguien tomó mi lugar y que alguien perdonó mis pecados y que soy una nueva criatura. No hay mejor noticia que esa, que todo empieza de cero, que es borrón y cuenta nueva. Y si tú estás aquí presente y has puesto tu fe y has creído en esas buenas nuevas, háznoslo saber.
bienvenido a la familia del Señor. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo damos gracias. Amén y amén. Les amo, cuídense.